Sean todas y todos bienvenidos a este primer conversatorio UCEC, denominado Principios Rectores del Uso de la Fuerza. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Primeramente, cabe destacar que los conversatorios UCEC son un espacio de diálogo donde se busca profundizar en la actuación de las instituciones que realizan funciones de seguridad. Esto, a través de este conversatorio, se busca generar un diálogo constructivo que permita enriquecer la comprensión de las áreas de oportunidad que se pueden encontrar durante la actuación policial y la identificación de posibles soluciones o perspectivas alternas a la acción. Antes de dar inicio al presente conversatorio, me permito leer una breve reseña de cada uno de nuestros expertos invitados. Primeramente tenemos a Pedro Pablo Álvarez Vega, quien es magistrado superhonorario de la Sexta Sala Civil Mercantil Familiar, Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo. Es egresado de mención honorífica en Derecho en el año 2000. Cuenta con más de 20 años de carrera policial. Inició su trayectoria como actuario, secretario de acuerdos de Cozumel. Fue juez de primera instancia en Cancún, Chetumal, y juez de control pionero en la implementación del sistema penal acusatorio durante el año 2012 al 2022. Desde el 2022 funge como magistrado superhonorario, certificado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, denominada CETEC. Ha impartido formación, actualización a operadores y funcionarios judiciales, aportando una visión práctica e integral de los principios rectores del uso de la fuerza. Leslie Sánchez de Chula es licenciada en Derecho por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Se especializa en la investigación de quejas por uso excesivo de la fuerza y mediación de conflictos en espacios de detención preventiva. Lideró el seguimiento de recomendaciones y asesoría jurídica en la Unidad de Derechos Humanos del municipio de Solidaridad y actualmente ejerce el litigio en despachos en Leila y asociados. Asimismo, fue legislativa en la 63ª legislatura de la Cámara de Diputados y subdirectora de promoción de investigaciones durante el periodo 2015-2019. Cuenta con diplomados en servicios públicos con enfoque de derechos humanos, detección de trata de personas y derecho de persecución. Su trayectoria combina investigación, litigio y mediación, aportando al conversatorio una visión práctica y fundamentada sobre los principios rectores del uso de la fuerza. Actualmente es la segunda visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Ahora bien, Diego Rafael Sánchez Ojeda es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Quintana Roo y actualmente maestro en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuenta con formación especializada en principios rectores del uso de la fuerza, ética profesional, sistema anticorrupción, derechos humanos, funciones de primer respondiente y juicio de amparo, avalada por instituciones como la Escuela del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo y la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Actualmente se desempeña como asesor jurídico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la zona norte. Ahora bien, la dinámica del conversatorio es la siguiente. Primeramente partiremos de dos preguntas que previamente fueron compartidas a los expertos. Cada uno de ellos dará respuesta de acuerdo a su experiencia. La intención es que ustedes como audiencia puedan intervenir en cualquier momento del conversatorio para realizar preguntas o comentarios a nuestros especialistas, levantando previamente la mano para poder darles la palabra. De igual forma, entre expertos también pueden haber interacción, esto con la intención de abordar cada uno de los temas. ¿Se les parece bien? Para dar inicio a este conversatorio, me gustaría que cada uno de los hablará brevemente acerca de las funciones que desempeña actualmente la institución.
máximo. Damos a la cosa. Leslie Sánchez. Bueno, mi cargo pertenece a una Secretaría General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Prácticamente mis funciones es investigar presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por parte de derechos políticos estatales o municipales. Y bueno, no únicamente estamos investigando temas judiciales, también dentro del actual como tal en general de los servidores públicos. Prácticamente las autoridades deben abordar quejas mediante la mediación y conciliación, así como determinar un tipo de penalización. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo a todos los presentes. Bueno, mi función actual es la magistratura. Desde la magistratura revisa uno las intervenciones de los jueces, cada una de las sentencias que se dictan, para verificar que se ajusten a lineamientos de ley. La parte conforme con una sentencia, pone su apelación y presenta un escrito que se llama agravios. En ese escrito hace referencia a qué puntos de la sentencia, a su consideración, no fueron debidamente acertados, no se valoraron correctamente pruebas, no se aplicó debidamente el derecho para ello. Mi experticia básicamente es en el área penal, como escucharon de currículum, 21 años en el área penal. Nos permite situarnos para entendernos un poquito más como si fuéramos, los comentaristas de cualquier deporte. Y ustedes son los árbitros que están en la jugada y ustedes en instantes, en fracciones de segundos, que tienen que calificar si hay una falta, en este caso una falta a la ley, ya sea administrativa o a la ley penal. Y nosotros, con la magia de la repetición, con la magia del expediente, podemos leer, estudiar o ver la actuación del Ministerio Público una, dos, tres, las veces que sean necesarias, por eso decía, y compartimos con un comentarista de deportes que podemos revisar la jugada varias ocasiones. En cambio, ustedes como primer respondiente son como el árbitro que está en el campo de juego, que en instantes, en segundos, tienen que seguir la de VAR, tienen que decidir en segundos si es delito, si es flagrancia contra las causas. La función de esos escritores ha sido básicamente la revisión de la actuación de los operadores, Causilla, Ministerio Público, defensores, etc. Gracias. Buen día a todos. Actualmente me desempeño como asesor jurídico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, realizando funciones de asesoría legal al personal policial cuando son citados ante cualquier autoridad, ya sea administrativa, ministerial, jurisdiccional, elaboración y redacción de escritos, denuncias, peticiones, informes ya con estructura técnica jurídica que deben rendir los comandantes y titulares de la Secretaría. También realizo funciones de enlace y canalización de las diversas solicitudes de información provenientes de las autoridades hacia la Secretaría. También brindo asistencia en las puestas a disposición, es decir, una ayuda directa al policía con carácter de primer respondiente, a efecto de que sean recabadas e integradas todas aquellas formalidades que exige nuestro sistema de justicia penal acusatorio, como lo es el informe policial homologado, las cadenas de custodia, las actas de entrega y recepción de indicios, actas de aseguramiento, registro nacional de detenciones y demás actuaciones establecidas por el sistema. También realizo funciones de seguimiento ante las fiscalías a efecto de conocer la situación legal que guardan las puestas a disposición que realizamos. Es decir, si la detención se decretó de legal, si se formuló imputación, si se vinculó a proceso, el tipo de medida cautelar que en su caso fue otorgada, en ese sentido hasta la etapa de juicio oral. Muchas gracias. Vamos a comenzar con las preguntas. Recuerden que el micrófono se mantiene abierto para que la audiencia pueda realizar sus preguntas.
¿Cuáles son las áreas de oportunidad para que los elementos de la policía preventiva pudieran mejorar su actuación? Y la segunda pregunta es, ¿podría compartir un caso de éxito en el que manifiesta la correcta actuación policial? Vamos a la voz. Gracias. Bueno, como sabemos, los principios rectores del uso de la fuerza básicamente son 5: legalidad, necesidad, proporcionalidad, prevención, prohibición de faltas y revisión. Desde mi experiencia como visitadora general, lo que he observado y yo creo que pudiera mejorar en toda su operación policial es el número 5, que es revisión de faltas y supervisión. El uso correcto del llenado del IPH, que es clave, es el inicial para poder iniciar una investigación, ya sea en el Ministerio Público o si llegara a haber una queja con la Universidad de Derechos Humanos. Ese documento para nosotros, como Comisión de Derechos Humanos, es primordial. De ahí prácticamente se deriva la mayoría de nuestra investigación. Entonces, considero que un área de profundidad para ustedes sería el correcto llenado del IPH y poder llenarlo de manera correcta y lo más específico posible. Respecto a la pregunta 2, que es un caso de éxito desde el ámbito de nuestras facultades, considero que no tengo como tal un caso de éxito del uso de la fuerza, pero sí me gustaría hacer mención de un caso más bien relevante que sucedió en Quintana Roo en 2021, que fue el caso de Victoria Salazar. No sé si conozcan el asunto. Esta persona fallece derivado de un uso desproporcionado de la fuerza por parte de Seguridad Pública Municipal. Entonces, esta queja derivó una recomendación de falta de incluso por la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado, la cual, bueno, de manera exitosa se podría decir, desafortunadamente hubo un fallecimiento, pero gracias a eso, pues, la Comisión Nacional le solicita al Estado que la implementación de capacitación y protocolos, no únicamente se hace a todos los casos generalmente que llegan a una recomendación, pues nosotros como Comisión lo que presentamos a la autoridad es la capacitación continua en la implementación de protocolos y bueno, creo que el gobierno en general ha estado trabajando de manera constante en ese tipo de capacitación, pues toda vez que la academia ya cuenta con materias en el enfoque de derechos humanos. Y yo creo que es más que un caso de éxito, es un caso relevante que nos pueda dar a hacer conciencia sobre que nuestra actual puede repercutir en una consecuencia no solamente legal, sino también de lo social. Gracias. Bien, realiza la primera pregunta para tener un antecedente de la misma, si nos pueden presentación, por favor. Sí. En la tercera, la licenciada Leslie nos hacía referencia sobre los municipios rectores y habría que ponernos muy atentos en relación a estos principios. El primero de ellos es la legitimidad, es decir, la ley nos faculta como primeros respondientes para intervenir en diferentes momentos. Tenemos la flagrancia como el gran momento con el que el primer respondiente puede participar. ¿Qué área de oportunidad podemos detectar en la flagrancia? El conocimiento de esta figura. La flagrancia clásica es la más fácil de entender. La conocemos incluso por el dicho mexicano que dice que lo agarraron por las manos y la masa. Esa es la flagrancia clásica. La flagrancia que nos representa un reto para todos los operadores jurídicos, Ministerio Público, Defensa, jueces, es la cuasiflagrancia. Es una flagrancia cercana a la que les acabo de mencionar. El Código Nacional nos hace mención de que es aquella que ocurre, es una detención que ocurre instantes después de haber ocurrido el suceso. Y la ley no nos dice más, solo nos dice instantes después, inmediatamente después de haber cometido este peligro, que en virtud del señalamiento o en virtud de una persecución materialmente interrumpido o en virtud de una búsqueda y localización interrumpida, que son los tres supuestos así de forma general. Pero te dice
inmediatamente después. ¿Cuánto es inmediatamente después? Pues tenemos que justificar ese tiempo. Desde que la víctima o el testigo hace llamado a 311 o cualquiera de los medios de emergencia, incluso de viva voz, está circulando en una unidad de primer respondiente de la avenida y un ciudadano, una persona, marca el alto, les hace señas, el tiempo que se tarde al primer respondiente en tomar conocimiento. Y de ahí el primer respondiente, porque en el caso de 911 es la central lanza la alerta y el primer respondiente que esté más cercano al lugar del hecho es el que toma la primera acción. Si estamos hablando de una detención en la ciudad, pues sería inverosímil que el primer respondiente tardó 1 hora, 2 horas después del llamado del 911 en la persona al lugar del hecho. Pero si de pronto es un lugar apartado de la celda o a las afueras de la ciudad, o no están las calles debidamente señaladas. Y el señalamiento, que también es un área de oportunidad por cuanto a que el ciudadano común y corriente no sabe darnos a veces la media afiliación. Entonces tenemos que ser un poquito más exhaustivos como primer respondiente para obtener más información. De llegar a decir que el presunto es una persona chaparrita, morenita, gordita. Esa es la descripción típica del mexicano, la media afiliación. Y luego para todo lo que dicen en un partido de la selección, un día que juega la selección, y además traía playera de la selección de México. Casi todo Cancún ese día traía la playera de la selección de México. Es decir, a veces la ciudadanía no lo sabe. Entonces, como primer respondiente, el reto es ser más exhaustivo, pedir más datos de identificación desde la vestimenta y la característica física, más allá de las edades, pues altura, si tiene alguna cicatriz, si tiene algún tatuaje, si tiene alguna circunstancia relevante que los ayude a reconocer a la persona. En relación a la necesidad para la intervención del primer respondiente, vamos a entender que el presunto, los presuntos, van a mostrar acciones operativas o acciones totalmente evasivas. Justo en estos días tenemos, como se vieron en las noticias, dos imágenes que se fueron grabadas de las manifestaciones en Estados Unidos, y lo hará como ejemplo. Las manifestaciones agresivas o violentas en la ciudad de Los Ángeles, incluso quemaron patrullas de la policía de Estados Unidos. Y otra manifestación en Nueva York, en la Torre Trump, donde había manifestantes sentados en la flor de loto a las afueras de la Torre de Trump con pancartas. En el primer caso no pudieron controlar a los manifestantes. En el segundo caso llega la policía y los manifestantes se ponen de pie solitos cruzan las manos por detrás y les ponen cinchos de plástico y empiezan a caminar solos. Lo menciono como ejemplo porque desafortunadamente el tema de la detención también tiene que ver mucho con el tema cultural. Desafortunadamente en México, para no hablar de estados en general, en América, el latinoamericano tendemos a no respetar, tenemos la cultura de no respetar la ley. Y eso pues definitivamente dificulta el trabajo del primer respondiente. Y ahí es donde tenemos un área de oportunidad, porque la intervención de ustedes también por ejemplo de la necesidad, la fuerza que se tenga que utilizar, tiene que haber el debido sustento fáctico, es decir, tiene que haber antecedentes que en el caso, como comentaba la licenciada líder, que se tienen que vaciar para que no exista esa justificación de los hechos que motivaron a que el primer respondiente tuviera que aplicar desde los comandos en los que se presentan, Guardia Nacional, Comandante o Marina o Policía Municipal o Policía de Arroyo, como del Comandante, etc. Desde la forma en que van abordando hasta la forma en que van enfrentando el grado de diversidad de intervención del primer respondiente. La idoneidad tiene que ver con la adecuación de aquellos medios para el sometimiento de una persona, ¿sí? Desde las técnicas que se les han imputado, se les han dado para la capacitación y hasta las herramientas que usan para el sometimiento de la ciudadanía que en su momento está presentando resistencia a una detención.
La proporcionalidad es el elemento más importante o relevante, porque hasta qué punto voy a aplicar la fuerza. Y se vuelve un tema un poco complicado, porque ustedes, luego en el punto social de lo que me menciono, ustedes son como un árbitro que está en el campo del juego, que en instantes, en segundos, tienen que decidir si detienen o no detienen, si aplican la fuerza o no la aplican, y si la aplican con qué intensidad. Para ello, definitivamente, la capacitación jurídica es relevante, la capacitación técnica, como la presencia de en el caso de Tulum. Recuerdo, para que tengan también un poquito más de antecedente, que incluso en Estados Unidos, en Nueva York, ya va a haber un antecedente similar, incluso hubo manifestaciones por la forma en que al momento de detener a una persona de color, pues pierde la vida con circunstancias similares. De hecho, espero, es el antecedente más antiguo del caso de Perú. Pero aquí lo relevante sobre el comentario tomando ese punto es que en Nueva York, en Estados Unidos, había estudios que establecían que había estados de la Unión Americana que todavía tomaban como válido los protocolos de detención que utilizaban en esa detención, como es sometimiento o ponerlo boca abajo y colocar la rodilla en la espalda del presunto. Y había estados de la Unión Americana que ya no recomendaban esa práctica. Tenían estudios legales o médicos de medicina legal que justificaban el riesgo que representaba aplicar esa técnica. Entonces, había estados de la Unión Americana que ya no la autorizaban, pero había estados de la Unión Americana que se la autorizaban. En nuestro país, pues, definitivamente es un tema, en el caso de nuestros estados, un tema relevante. Y pues bueno, desafortunadamente a veces se tienen que dar este tipo de situaciones para que las autoridades del Estado tengan que hacer los ajustes, ¿no? En este caso, pues la capacitación o revisar los protocolos de la aplicación de la fuerza pública. Si en el marco nacional o en el marco internacional esas técnicas todavía son recomendadas o ya no son recomendadas, o qué otro tipo de técnicas o instrumentos se pueden utilizar, desde un gas pimienta o las pistolas o shock eléctrico. Habría que revisar, ¿no? Es la oportunidad que pronto las instituciones tienen para retomar la proporcionalidad de las fuerzas, ¿no? ¿Por qué es importante todo ello, compañeros? Porque un exceso de la fuerza, de la detención, la aplicación de la fuerza, puede derivar en la habilidad de actuaciones. Una cosa es la detención y otra es la violación de derechos con motivo de la detención. Es decir, la falacia va pegada con que la detención haya sido legal, pero también con el estricto respeto a los derechos humanos. ¿Sí? Eso ha venido aumentando desde el 2008, que se da la reforma del sistema penal acusatorio de 2014, se da la unidad penal, y es un tema que ya no va para atrás. El tema de los derechos humanos, yo los invito a que no lo vean como un tema que disputa la labor de los policías, al contrario. La intervención de derechos humanos de los defensores, ya sean públicos o privados, véanlo como un trabajo de control de calidad. En la medida que el primer respondiente se ajuste a la ley, se ajuste al respeto a los derechos humanos, el trabajo de la defensa y el trabajo de derechos humanos pues va a ser mínimo. Y eso redunda en el proceso, que las pruebas no se van a caer, que las pruebas no se van a declarar. Bueno, esa es realizar mi primera intervención, como comentábamos anteriormente, pero a sus órdenes tienen alguna duda, comentario. Respecto a la primera pregunta, ¿cuáles son las áreas de oportunidad de los elementos que podrían mejorar su actuación? Me gustaría comentarles que, como bien sabemos, México cuenta con un sistema de justicia penal acusatorio de corte garantista, en el que se busca en una igualdad de oportunidades procesales y acertadamente, ¿verdad?, velar por los derechos humanos. Pues como sabemos, a lo largo del tiempo, el reclamo social ha acrecentado las exigencias de seguridad, justicia y paz, en el sentido de que hoy en día los juzgadores, magistrados y demás operadores del sistema de justicia penal se encuentran obligados a velar
y a la observancia del respeto de los derechos humanos. En el sentido de modo que si en una audiencia inicial, específicamente en el control de legalidad de la detención, se advierten algunas de estas prácticas relacionadas con actos violatorios de derechos humanos, ya sabemos, ¿verdad?, que como resultado vamos a obtener una libertad inmediata en los detenidos. ¿A qué voy con esto? Porque muchas de las veces estas vulneraciones a tales derechos fundamentales tienen que ver específicamente con el uso ilegítimo de la fuerza al momento de la detención, traslado y puesta a disposición de las personas. Es decir, ante la inobservancia de los principios, niveles, mecanismos y procedimientos que norman el uso racional y proporcionado de la fuerza. Considero que estas son las áreas de oportunidad en las que se requiere mejorar. Esto a través de capacitaciones más específicas a los elementos policiales con el carácter de primer respondiente, que les permitan desarrollar de manera continua y especializada sus habilidades en materia de derechos humanos y sobre todo, como ya hemos hecho mención, en materia del uso legítimo de la fuerza, sus principios, niveles, mecanismos, procedimientos que norman la correcta actuación respecto al uso de la fuerza. Y claro, estas capacitaciones, acompañadas de sus respectivas evaluaciones periódicas tanto de teoría como práctica. Respecto de la segunda pregunta, relativa a los casos de éxito en donde se manifiesta la actuación policial, fíjense que la misma experiencia en la que no hemos obtenido resultados favorables en los casos particulares y concretos y se han decretado de ilegales las detenciones, esas mismas áreas de oportunidad, ahora la expresión, nos ha dado la pauta para poder prever las deficiencias y sobre todo mejorar el actuar policial al momento de la detención, traslado y puesta a disposición de las personas. Y con ello, implementar mecanismos claros y correctos que le permitan al elemento primer respondiente establecer en su narrativa de hechos del IPH ciertos parámetros y figuras jurídicas que se encuentren apegados a los derechos humanos y al uso racional y proporcionado de la fuerza. Desde luego que esto le permita al fiscal del Ministerio Público debatir, argumentar y que la acción penal prospere, tanto en el control de la detención, formulación de imputación, vinculación al proceso, hasta solicitar una medida cautelar de prisión preventiva, que es lo que buscamos en la inhibición del delito y que las personas no sigan delinquiendo. Y en ese sentido, hasta la etapa de juicio oral. Parámetros y figuras jurídicas que yo les comento que hoy en día se incluyen en la narración de hechos del informe policial homologado, tal vez no de manera expresa, pero que sí guardan la esencia clara de lo que los preceptos legales y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación nos han establecido para, de manera fundada y motivada, realizar la detención de las personas y con ello pues darle ese sentido a los principios generales del sistema de justicia penal acusatorio, el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y que el responsable no quede impune. Casos de éxito, les comento, hemos tenido muchos y me es grato mencionarles que actualmente la Secretaría de Seguridad Ciudadana efectúa de manera ininterrumpida funciones de atención al auxilio de la ciudadanía, preservación del orden y la paz pública, que nos han permitido realizar detenciones flagrantes de alto impacto como delitos contra la salud, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, secuestro, extorsión, homicidio, robos con violencia, entre otros. Y gracias a estos parámetros y figuras jurídicas que yo les comento, incluimos en la narrativa de hechos, por mencionarles algunos y por no extenderme, por ejemplo, ya lo comentaba el magistrado, muy importante el establecimiento de la flagrancia. Si tratamos de los elementos en el informe policial homologado detallen estas hipótesis de flagrancia en las que nosotros tomamos conocimiento del hecho, ¿verdad? Y también otras figuras que actualmente la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus tesis, nos ha dado a conocer, como es la sospecha razonada objetiva, el control profesional preventivo, los niveles de contacto, el uso legítimo y proporcionado de la fuerza, ya les decía yo, los principios, niveles, mecanismos, procedimientos que norman este mismo uso de la fuerza. Y
Pues todo esto nos ha permitido realmente llevar estos asuntos hasta la etapa de juicio oral, como yo les comento, a realizar bien nuestra narración de hechos, puntualizar estos parámetros y figuras jurídicas que le permitan al fiscal del Ministerio Público dar esos elementos de convicción al juzgador, pues nos han permitido tener detenciones legales, formulaciones de imputación, imputaciones a proceso con prisión preventiva, y hasta en la etapa de juicio oral, ustedes ya pues, lo saben, cuando son citados para comparecer como testigos, pues ahí se nos hace cierta referencia a la actuación que tuvimos. Lo que se les pasa en el micrófono, nada más quisiera contestar la segunda pregunta por el ritmo de fin. Ya no contesté la segunda, casos de éxito. En general existen casos de éxito. Desafortunadamente, podrás tener 100 casos de éxito por uno que no salga bien. Llama más la atención de la prensa. La prensa, todo respeto, busca noticias que vendan y vende cuando hay una mala actuación, para no hablar nada más de mujeres en general de cualquier servidor público, el ejecutivo, el estatal, federal, los tres poderes. Podemos hacer muchas cosas buenas, pero siempre se van a fijar por ese caso que no hicimos bien. Y por ello la exigencia de que su televisión sea pulcra, perfecta, exacta y de calidad. Casos de éxito, pues me viene a la mente una detención de Playa del Carmen, una avenida, no recuerdo si era Beach. Y aquí la clave, más allá del tema del uso de la fuerza, fue la riqueza de la información. Por eso mi insistencia, los IPHs vienen de detalle, no de abundancia, sino de detalle. A veces el detalle no es sinónimo de poner 5 o 10 hojas de narrativa en el IPH, ¿no? Simplemente saber narrar. La detención se da al instante y posteriormente se da el llenado del IPH. Actualmente es imposible que en la persecución vas llenando el IPH, es imposible. El llenado viene después. Ustedes deben tener la suficiente capacidad de retentiva y organización de ideas de cómo se dio el abordaje, cómo se dio la información de manera disponible, cómo se dio el aseguramiento, la detención y su alejamiento de la persona. Y esos detalles son los que realmente van a defender la actuación de ustedes. Cierro mi intervención para que se ocurra la primera pregunta. No se olviden, tiempo, modo y lugar. Tiempo, modo y lugar. Sobre todo, modo. Una pregunta desde su perspectiva, ¿considera que debería de haber un castigo otorgado, en este caso implicado en el uso de la fuerza para son tanto compañeros que realizan labores de seguridad ciudadana como compañeros que realizan labores de defensa? Ya que hablando en cuanto a años vemos una responsabilidad en cuanto a los compañeros que utilizan un calibre ofensivo .56, como sería el arma reglamentaria para los compañeros de la defensa, con un calibre de 9 milímetros concebido a ataque y que utilizar los compañeros de la servicio, ya sea de la Secretaría de Policía Municipal y Policía Estatal. Bueno, sí, mira, actualmente sí tenemos claro la diferencia respecto al calibre de armamento que utilizan las Fuerzas Armadas y las instituciones como la Guardia de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, yo sí me iría más bien para homologar criterios respecto al uso proporcional y relacionado de la fuerza en primeros niveles de contacto, ¿no? Recordemos que las instituciones de las Fuerzas Armadas tienen otro tipo de facultades de defensa nacional, reconocimientos terrestres, aéreos y propiamente la Secretaría de Seguridad de las instituciones que velan más por una figura que muchos de ustedes ya conocen, permite acrecentar diálogos con la ciudadanía, que es la proximidad social. Yo les comento otra vez que actualmente nos encontramos en un sistema en todos los ámbitos de corte garantista en el que se privilegia de todas maneras a los derechos humanos de las personas. Esto tanto en el sistema jurídico nacional, así como en los instrumentos de corte internacionales, convenios, convenciones en las que nuestro sistema jurídico, nuestro Estado mexicano forma parte. Entonces, yo incluso me he podido dar cuenta de los reglamentos que llaman a la Secretaría
el gobierno son más orientados a las labores, a todas las labores que ellos realizan en defensa nacional, reconocimientos terrestres, aéreos, y más que a las policías que son de seguridad ciudadana. Yo miré más bien por esa parte de lograr criterios respecto a la seguridad ciudadana, ¿no? Que son labores un poquito diferenciados. Sí, gracias. También vamos a hacer un comentario en relación a ello. Efectivamente, cada institución, conforme con sus objetivos de misiones que tienen de seguridad nacional, pues tienen un armamento específico. En algunos otros estados de la República, los cuerpos de seguridad pública del Estado han sido necesariamente armados y una mayor reforma. Entonces, si vieron el tema de la policía en Chiapas y en Guatemala, el tipo de vehículos que tiene la policía de Chiapas, pero tiene el tipo de delincuencia que está implementando. Pero el punto medular, que quiero es el de la proporcionalidad de la fuerza. Y vuelvo al tema del tiempo molecular. En la medida que ustedes sean etatistas en otras circunstancias, el presunto director Lamares me dijo en la mesa, si dijo, chinga tu madre, policía, eso, de modo, cualquier poner. Si me dijo algo así directo y personal, me tengo que poner para poder mencionar la actitud del presunto. Aventó piedras o agarró cuchillos, espadas o no sé, cualquier instrumento. Empezó a ver que ayer estaba viendo un tipo loco en la Ciudad de México que agarró una piedra y se quería pelear con él. Entonces, todos esos detalles van a justificar. No quiere decir que esté prohibida la fuerza extrema, incluso la propia jurisprudencia, emitida por el golpe, habla incluso de la fuerza letal. Si en algún momento se ve comprometida la vida de alguno de ustedes, de sus compañeros, de las víctimas o de la ciudadanía, pero para ello tenemos que justificarlo en el IPH. No es de que él inmediatamente empieza a generar disparos. Es que el control de la muchedumbre o de la masa y empiezan a hacer tiros al aire para que se espalden en un individuo delantero. No es así. Tiene que haber proporcionalidad. Tiene que haber una respuesta del Estado a la intensidad, si es la misma palabra, la intensidad de la agresión. No, es un poquito para extenderlo en el Estado. Sí creo que el uso de la fuerza debe ser proporcional. Sin embargo, yo creo que ahí ustedes tienen un trabajo muy complicado. Creo que como bien dice el magistrado, que puedo ver peligro mi vida, ¿no? Entonces ese es un objetivo de no está en peligro mi vida, sí está en peligro mi vida. Yo creo que también como servidores públicos a veces he tenido asuntos que el policía es que me insultó, o es que me dijo, o es que... Entonces creo que también estar conscientes que nuestro servicio público a veces estamos un poquito expuestos a este tipo de situaciones y saber cómo responder sin abusar ahora sí que de la persona, ¿no? Entonces creo que es una labor bastante reconocida de los choferes hacen y acompañan en las calles, pero sí debemos de saber cómo conducirnos ante una situación que evidentemente está fuera de control. Si quiero hacer un poquito de énfasis a lo que han mencionado los especialistas y comparto su posición. Esto es que si bien es cierto, es muy importante realizar bien el uso de la fuerza, pero para mí es más importante realizar el llenado del informe policial elaborado. Eso porque no lo menciono, ¿no? Cuando fui el fiscal investigador, se detectaron muchas irregularidades en cuanto al llenado. Esos fueron los delitos más comunes en cuanto a anticorrupción. Esas son las extralimitaciones, ¿no? Y por qué lo menciono, me tocó un caso en el que por un llamado del
siguiendo violencia económica, seguridad pública, son negros y se limitan a hacer un uso más de la fuerza, llegando a una fractura de comunidad. Al momento de ser citados los elementos encarnados, eso menciona que fue otra versión y damos explicar la verdad. Entonces es importante que sea bien entrenado, que fue en condición moral, para evitar todas estas técnicas. ¿Alguna otra pregunta? Mi nombre es Alicia Hernández. Actualmente me desempeño como docente de la Universidad de Guadalajara. Estoy analizando, analizando esta cuestión de los ojos porque es subjetivo. Decía un hombre que yo voy a pedir la fuerza cuando tengo un detenido o la persona que está frente a mí y me quiere bloquear, por ejemplo. Que a lo mejor sí me ha tocado que yo he estado 2 años o por medio de 2 años en campo y por lo general siempre nos hemos topado con la gente, con las personas en la sociedad, que en el momento que nosotros nos presentamos, pues eres policía, no te voy a hacer caso. Luego, esa parte de respeto de la presencia policial, sin el respeto de mí. Entonces, ¿cómo mediar eso y no controlar, que no se salga de control? Porque al final es eso. Aún yo cuando que estas cuestiones del principio, la ley, la constitución, toda la cuestión legal, y sobre todo, ¿qué legaliza esa detención? ¿Cómo lo puedo legalizar? ¿Cómo puedo legalizar este uso de la fuerza? ¿Sí? Si en el momento que si la persona ya viene como que con un caparazón y decir, eres policía, ¿no? O sea, son corruptos todos, ¿no? Aunque no todos seamos, o no caigamos en lo que el ciudadano dice, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer esto sin objetivo? Si yo en el momento que estoy tratando de detener a otra persona, y aunque por más que yo hable y decir cuánto es el peso, la fuerza, el uso de la fuerza, la medición, la cantidad de cosas que puedo mantener, que aunque esta fuerza que estoy mencionando, tal vez no pensamos que lo voy a buscar, que lo voy a pegar. Sin embargo, para mí, mi concepto de uso de la fuerza es cuando yo me presento con el ciudadano y desde el momento que yo porto mi uniforme, cómo lo traigo, cómo lo porto, ¿no? Si estoy limpia, si estoy formal, alineada. Y después viene este aspecto de hablar con ese ciudadano y de hacerle entrar en razón. Pero ¿qué pasa cuando ya no puedo manejar esa situación? ¿Cómo realizo esa cuestión? Si al final de cuentas viene el ciudadano con una barrera de obediencia, de respeto hacia la función policial. Es cuando Sí, podría ser subjetivo, sin embargo, creo que los que están aquí son policías y tienen que ganar, pues ellos son capacitados para hacer uso de esta fuerza y me imagino que tienen prácticas también que hacer en ciertas situaciones, ¿no? Yo lo comentaba porque a veces como que nos perdemos un poco en los servidores públicos y nos sentimos a lo mejor ofendidos con el ciudadano que nos está diciendo o haciendo. Sin embargo, como servidores públicos no podemos tomarlo personal. Una situación que se salga de control, pues haces el uso de la fuerza, pero eso no indica que puedas cachetearlo, pegar. ¿Sí me explico? Entonces, sí puede ser subjetivo, sin embargo, ellos cuentan con una carrera policial en la cual saben de qué manera aplicar la fuerza correcta. En general, todas las actuaciones del ser humano, de las personas, cuando son necesarias la calificación de las conductas son subjetivas. Incluso un juez cuando resuelve la prevención, el ordenamiento o mandato de ley que sea objetivo. Sin embargo, se tiene que decantar por una hipótesis. El acusado
que demuestra su culpabilidad o de la inocencia a favor de la defensa que demuestra su culpabilidad. Y a ojos de la defensa o a ojos del fiscal, el posicionamiento del juez puede sonar subjetivo. Aquí la clave es la justificación. Vuelvo al tema de la narrativa, se establecen los hechos. Efectivamente, los policías tienen diferentes técnicas para someter a una persona. Es decir, si la persona empieza a comentar, incluso ya lanza golpes, eso no significa que el primer respondiente va a responder con golpes, sino que va a aplicar técnicas para el sometimiento. Si tienen bien estudiadas las prácticas, las técnicas, o incluso constantemente están practicando, pues van a lograr someter a esa persona. Si no tienen la suficiente práctica o no tienen la suficiente capacitación, pues el sometimiento va a terminar en una riña, pelea, golpe contra golpe, y ese no es el ideal. La proporción de la fuerza va en la medida de la agresión o de la respuesta que está dando el presunto y el nivel de intervención del primer respondiente va subiendo de tono, va subiendo de intensidad para poder dar una respuesta. Pero la clave para que la subjetividad se vaya eliminando es la narrativa para poder justificar el por qué subir la intensidad de la intervención. Porque el presunto empezó a mostrar acciones cada vez más agresivas, que incluso llegaron a poner en peligro su propia integridad, la integridad del primer respondiente y cierto en la sociedad. Sí, yo concuerdo completamente con el magistrado respecto al sentido de la legalidad que preguntaba. Todo se basa en la justificación. Todo acto, si no está justificado, puede que en la audiencia inicial se nos torne de ilegal. Es decir, en la narrativa, si el propio ciudadano tuvo un nivel de resistencia pasiva, se puso con nosotros, nos agredió física, verbalmente, nos lanzó golpes, y nosotros tuvimos que reducirlo al suelo, ponerle los dispositivos aprensores para su seguridad. Y eso hay que manifestarlo en la narrativa de hechos, como lo marcan los niveles y protocolos del uso de la fuerza, la proporcionalidad. La simple dirección al momento que nosotros observamos al ciudadano, los identificamos plenamente como elementos policiales, le explicamos las causas y motivos del acto de molestia y así en esa medida. Pero, ¿qué pasa si eso no lo plasmamos en el informe profesional probado? La situación que yo les comento. Nada más plasmamos, que nosotros realizamos su detención, traslado, puesta a disposición. Y luego en el certificado médico aparece un enrojecimiento en sus manos, por las esposas, raspaduras en las rodillas, porque lo llevamos al suelo. Obviamente se nos va a hablar de ilegal, porque ese es el trabajo de la defensa, acreditar. Además, si el ciudadano dice, en todo momento me torturó, me trató mal y todo, y no hay esos elementos de convicción que le permitan al fiscal demostrar que la detención fue apegada a derechos humanos, se nos cae ilegal. Por eso, concuerdo con el magistrado, todo tiene que ver en la justificación, tal cual como condición, justificar las causas y motivos que nos llevaron a actuar de esa manera durante la detención, traslado y puesta a disposición de las personas. Con respecto a lo que están mencionando de promoción al uso de la fuerza, en el caso de detenidos que llegan a estar intoxicados con alguna sustancia, obviamente la fuerza de ellos no tiene una medida total. Entonces, hay ocasiones donde sí se debe de ejercer un poco más de fuerza o quizás de cuestión de compañerismo para poder hacer las detenciones. Entonces, ahí para poder justificar, en algún sentido, la certificación médica pues no se puede detectar como tal el grado de intoxicación que tienen. No lo van a realizar en ese momento, o en su defecto, que en el momento en que se hace el contacto con el detenido a que llega al área de certificación, cambia a veces la forma de cómo se comporta el detenido. Entonces ahí es a donde a veces a nosotros pues también nos hace quedar mal ante la sociedad por cómo se hacen a veces esas detenciones. Entonces ahí cómo se justifica esa parte, porque realmente siempre le dan la razón al detenido y no al elemento local. Bueno, es el mismo punto sobre la subjetividad. En la medida que ustedes en su narrativa justifiquen el uso de esa fuerza, va a ir enriquecido con
datos, como comenta sobre este supuesto, una persona intoxicada que está con alcohol o una sustancia psicotrópica, una droga, definitivamente esas personas incrementan más allá de lo normal su fuerza, porque no es que sea un poder, simplemente ya no controlan la fuerza y evidentemente están en un estado más agresivo. Entonces tienes que reportar esa situación narrativa. La persona tenía miedo al cuerpo, o sea, no tienes, y es imposible que se te exija que puedas determinar si tenía alcohol o no, simplemente tenía aliento alcohólico, olía estupefaciente, la misma narrativa de un pH se le aseguró tantas bolsitas de hierba verde y seca para hacer marihuana. Entonces, todo eso, el Ministerio Público al momento de justificar una detención lo va a hacer valer. La persona presentaba estos signos de violencia porque estaba alcoholizada, porque estaba drogada. Además, no pierdan de vista la situación. Cuando ustedes realizan la detención, si realmente hay la necesidad de disminuir la intensidad, o sea, si de pronto el sometimiento no fue suficiente, incluso entre 2 o 3 compañeros, pero que someter a una persona, porque pudiera ser, por ejemplo, aquí en Cancún, ¿se acuerdan del caso del ruso? O cualquier extranjero que de pronto pues, tiene más allá de 80, 90, joven, pues de pronto entre 2 o 3 elementos drogados, de 2 o 3 elementos se tiene que realizar el sometimiento. Ahí habría que ver nada más el tema de la justificación y no olvidar la ciudadanía, que son testigos, que son víctimas, que en algún momento también van a robustecer la intervención del policía. Es decir, si la forma en que el presunto respondió ante la presencia policial con amenazas, todo eso va a enriquecer la valoración que el Ministerio Público le va a ofertar después para poder justificar el uso de la fuerza. Es decir, no está prohibida, simplemente no pierdan de vista la proporcionalidad. Como comentaba hace un momento el compañero el licenciado Diego, si de pronto nada más son pintadas de martes y yo llego ya con golpes o aerosoles o con taser, la macana ya con golpes y te meto en para que se caiga, o sea, cae en exceso. Si los zapatos en la medida en que él presente agresión o su respuesta sea agresiva y esa respuesta agresiva vaya comprometiendo la integridad, repito, la integridad de sus compañeros con la integridad o hasta la vida de terceros. Justificar en la narrativa el principio de proporcionalidad, es decir, el nivel de fuerza empleado es el mismo o acorde al nivel de resistencia. En este caso, la persona se encuentra bajo los efectos de alguna estupefaciente, psicotrópico, enervante o bajo los efectos del alcohol. Sabemos, los compañeros en el campo tienen otro tipo de reacción, no miden las consecuencias, se atreven a todo. No es como otro tipo de personas que piden me acompaña, no, ellos se aferran y no miden sus consecuencias hasta agredirnos. Entonces todo depende de que todas esas situaciones las justifiquemos en la narrativa de ellos. Y ahora con el médico, me ha tocado a veces que el médico de su silla dice, le pregunta a la persona que le haya detenida y hace su valoración médica, ¿no? Hay que exigirle, a ver doctor, hágale un examen más exhaustivo, más minucioso, más pormenorizado. Momentos antes estaba ingiriendo alcohol, se encuentra bajo los efectos de algún estupefaciente, enervante, psicotrópico. Exigirle al médico para que eso nos lo plasme en el certificado médico y ya con eso el fiscal pueda dar esos elementos de convicción, argumentar y debatir que la detención fue legal. Y sobre todo, volvemos a lo mismo, justificar ese nivel de uso de la fuerza empleada. Sí, nada más aquí también para reconocer un poquito estas opiniones. Reitero lo que comenté desde el inicio, la importancia del correcto llenado del IPH, como lo hemos estado comentando, ya que si usted comenta en el IPH la situación que vio que la persona estaba bajo el alcohol o alguna sustancia, nosotros en las quejas no solo valoramos el IPH, valoramos los certificados médicos de las instituciones a las que ustedes pongan a disposición, ya sea los primeros respondientes que pongan a disposición, ya sea fiscalía o Ministerio Público o jueces cívicos, a donde pongan a disposición a esa persona, nosotros nos ayudamos de más información, no solo de la información del IPH,
y obviamente sí estará bien reforzada pues la contactación con todo lo que nosotros podamos llegar para determinar si tuvieron o no una correcta actuación policial. Buenas tardes. Mi participación es con relación a las detenciones que hacen los compañeros policías, por ejemplo, con apoyo de personal de Marina o coordinado interinstitucional. A veces, por ejemplo, tenemos unidades que andan con un elemento policial y a veces pues, ha sucedido en alguna ocasión que tienen, por ejemplo, hasta dos detenidos y es un policía. Entonces, según comentan, no, pues dicen, es que no se lo van a creer porque, pues como uno va a llevar 2 detenidos y todavía con arma de fuego y droga, y obviamente que tiene el apoyo de Marina. Entonces, ¿cómo metemos a la parte de Marina en el IPH? Sí, se pueden ir, por ejemplo, para el magistrado, señor magistrado, con todo respeto, ¿cómo agregamos esa parte del apoyo de Marina, relacionar los nombres? ¿O cómo? Porque para el IPH creo que se requieren las identificaciones de los elementos que van en el IPH que participan en la apuesta. Ese es uno. Otra cosa, si el elemento es superado en número, el personal de Marina puede participar en apoyo al elemento para hacer la detención. Sería la segunda pregunta. Es cuatro. Se concede el uso de la voz, magistrado. Bueno, por principio de cuenta, la figura del primer respondiente es el elemento que atiende, lo primero en atender el llamado de emergencia o solicitud de detención o control de una situación que está vulnerando la paz o rompiendo la paz. En la práctica, el primer respondiente es seguridad pública, por el número de elementos con los que cuenta, por la función que tiene, que es estar estando operativos constantemente en la ciudad, y por esa razón tiene mayor presencia. En el tema de la incorporación de diversos elementos o de diversas instituciones, no solo Guardia, Marina, o la estatal, o los municipales, o en algunas ocasiones, como son operativos ya más focalizados, hasta se suma la policía ministerial. Y eso hace la diferenciación, es decir, desde los simples operativos, no sé, Semana Santa, o de acuerdo a las estadísticas, ustedes o sus mandos tienen los mapas de calor y ya saben en qué colonias, en qué horarios, en qué calles habitualmente se presentan situaciones delictivas, y ahí es donde concentran los operativos. Y de ahí después viene el tema, decimos, de cuestiones más focalizadas, como a lo mejor con motivos del cateo, pues ya, repito, hasta la ministerial interviene. La incorporación, más allá de ello, es la función que realizó cada primer respondiente que estuvo en la detención. Desde la seguridad perimetral, que le llaman. Si en algún momento te comentas las circunstancias superan el número o incrementa el peligro y tiene que intervenir la Guardia o la Marina o quien se encuentre con ustedes, pues en esa medida se tendrá que exponer en el informe policial laboral. En cuanto a las claves o los registros que tienen, pues entiendo que es en relación al responsable del llenado del IPH. El que tiene el llenado del IPH no necesariamente es el que hizo todas las detenciones, o sea, tiene que referir que el agente 1, de nombre fundamental, detuvo al sujeto A, para diferenciarlo, ¿no? El policía 2, o el primer respondiente 2, fue Marino o Ejército, detuvo al presunto B, y así sucesivamente. Lo que hizo cada uno, y el agente o el policía 3 y 4 brindaron seguridad, o se quedaron a entrevistar a la víctima o a los testigos, o brindaron seguridad perimetral, les decía, o posteriormente se incorporó otra unidad con número de patrulla número tal, y en el cual iban estos elementos, y qué fue la función que ellos realizaban. Sí se vuelve complicado estar estableciendo qué es lo que hizo cada uno, pero es necesario.
Es necesario para que el Ministerio Público en la audiencia, al narrar una detención, pues tenga esa lógica, como comentas, que de pronto son dos detenidos y un policía. ¿Sí? Entonces obviamente no tiene lógica, pero si en la narrativa se establece qué hizo cada uno, la detención va a ser calificada de legal. Hay criterios a veces de los jueces un poquito excedidos, lo reconozco, por ahí sucede unos en los que le compraron a la defensa el hecho de que el primer respondiente no subió a la plataforma México la detención y con ello la defensa en algunas ocasiones ha obtenido libertades, lo cual para mí es un exceso, no tiene nada que ver un trámite administrativo con la detención, que tiene que ser flagrancia, que tiene que ser legal, y el uso de la fuerza tiene que ser proporcional sin violación de derechos humanos. Sin embargo, pues ahí la recomendación es que el llenado sea en base a lo que ocurrió y lo que cada uno hizo. Sí, al final de cuentas son criterios de los juzgadores. Nos ha pasado mucho, por ejemplo, esa situación que comenta el comandante, en el sentido de que a veces el juez dice, no es creíble que 2 elementos policiales a bordo de una unidad detengan a 6 personas. Por eso yo les repetía, de nuevo, narrar y justificar en el informe policial las actuaciones. Es decir, un elemento privó seguridad perimetral, el otro inspeccionó a una persona, la dejó resguardada, va con la segunda persona, va con la tercera persona y así justificar hecho por hecho. Reitero, diversos criterios de los juzgadores. En otras, por ejemplo, aquí en zona norte, cuando tenemos puestos a disposición por delito de narcomenudeo, no son tan estrictos para la descripción de los indicios. ¿No? Bolsitas contienen en su interior vegetal verde con las características de la marihuana. Llegar a la detención. Pero nos ha pasado en otros municipios de este estado en los que el juzgador decreta de legal de detenciones porque no se describen las medidas exactas de esas bolsitas, en centímetros, en colores. Son diversos criterios de juez. Porque, les digo, si ahora intentamos escribirlas con medidas, colores, en ciertas páginas va a ser juez, no, porque es igual, es increíble que tú puedes advertir a ciertos metros, cuántas medidas tiene, centímetros. Insisto, al final de cuentas, pues son las decisiones de los juzgadores. Y claro, de una u otra forma se apegan a derecho. Es por eso nuestro trabajo de nosotros como policías justificar todos y cada uno de los actos, para que le demos, vuelvo a repetir de nuevo, esas medidas de convicción, material y todo al fiscal del Ministerio Público que pueda él debatir y obtener sus resultados favorables. Relativo a lo que decía el compañero, si él, como dice, le supera el número y actúa personal de Marina en la estación policial, entonces, ¿cómo queda ahí el artículo 21? Si dice que nada más la Guardia Nacional tiene funciones de seguridad pública, ahí no encajaría personal de Marina. Entonces ahí no cuadra la situación que estaba diciendo el compañero. Miren, es un tema jurídico en el que el Ministerio Público tiene que defender la actuación policial. Si estamos hablando de ese supuesto que refieres que superan el número, que superan el armamento, que superan en varias circunstancias, reitero, se debe referir a la intervención de cada uno. El propio Código Nacional establece como novedad, de hecho la Constitución ya lo preveía, cualquier ciudadano puede realizar una detención. Los marinos son los ciudadanos, no pierden esa calidad. Entonces, la defensa jurídica de un Ministerio Público pudiera partir bajo esa tesis o bajo ese argumento. Una cosa es la intervención en actividades de seguridad y otra es el momento de la flagrancia, el momento de la detención, el momento en que la seguridad, la integridad, la vida, particularmente la integridad, eso tiene también la vida del primer respondiente municipal, estatal o algún otro compañero. Y por no tener ese reconocimiento del 21 constitucional, Marina se va a quedar con los brazos cruzados, cualquier otro elemento, incluso como ciudadano. Si como ciudadano puedo, de acuerdo a las circunstancias, intervenir. No estoy hablando de que un ciudadano va y saque su pistola y empiece a agarrarse a disparos contra los malos, pero si en algún momento
no sé, un ciudadano cierra el paso con su vehículo, o no se mueve con tal de que los presuntos no puedan huir y se vean forzados a huir a pie, por ejemplo, ya hay una intervención ciudadana. Entonces, miren, muchas de las determinaciones, como señaló mi compañero, si bien son criterios, los criterios también se construyen a base de los fundamentos jurídicos que usan los abogados, las abogadas, en audiencia. Los jueces, juezas, se pueden ir en banda en la medida en que una de las partes sepa vender un argumento jurídico y la contraparte no haya sabido combatir jurídicamente ese argumento. Un ejemplo muy sencillito. En el Código Nacional se habla del señalamiento. En un principio las defensas hacían referencia a que en el momento de la detención la víctima o ofendido no hizo el señalamiento con el dedo índice. El Código Nacional no hace referencia a que tenga que ser con el dedo índice. Entonces, tienes que buscar jurídicamente o hasta gramaticalmente una justificación. Si te vas al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, te dice que el señalamiento no solo es con el dedo índice, el señalamiento es incluso con la descripción de una persona. Por ejemplo, tan sencillo, cuando vas a buscar a una persona que no conoces al aeropuerto y te dice, tienes que ir a buscar a una persona masculina, de edad tal, gordito, flaquito, güerito, o con el cabello de tal color, o va a venir con el uniforme de su trabajo, o va a venir con el uniforme de seguridad pública. Entonces, tu centro de atención, ese señalamiento ya te lo dieron de acuerdo a la descripción, y lo mismo pasa en la flagrancia. En el 911 más o menos te dan una media descripción del sujeto y hasta del vehículo que estás buscando. Ahí está el señalamiento. Entonces, se vuelve un tema de fondo. Entiendo tu preocupación o la inquietud, pero tiene que ver mucho también con la forma en que los abogados en la audiencia puedan defender esta situación. ¿Sí? Más allá de que si en el operativo tenían intervención o no, si vendemos el punto de la detención, el punto del aseguramiento, el punto del uso de la fuerza pública, pues Marina ya estaba presente ahí y Marina pudo intervenir o intervino y realizó determinada acción, ¿sí? Con motivo de un llamado de emergencia, con motivo de que en ese momento la peligrosidad, no sé, ibas por 1 o 2 y de pronto en las calles, en las guarderías, de pronto pues es un nido de manos, y de pronto ya no son 2 ni 1, sino que son 5, son 10. Entonces estaría justificada la intervención de cualquier elemento de seguridad o primer respondiente. Por eso en ese momento ahora sí referencia. El primer respondiente es aquel que acude en primer término al llamado de emergencia. Claro que es justificable la participación de los elementos de la Marina y del Ejército en conjunto con los elementos policiales. Tratándose, por ejemplo, de la detención. ¿Por qué? Porque ahí podemos nosotros justificar la detención ciudadana por parte de los elementos. No es lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando escuchamos ante el C5 un reporte de violencia familiar, obviamente no va a ir la Marina ni el Ejército, va a ir quien tiene jurisdicción y al alcance de los medios, como la Policía Municipal, etc. Pero ahora hablando de detenciones, siempre y cuando justifiquemos si es válido o se puede. Y les voy a decir por qué. Al final de cuentas, nosotros tenemos una jerarquía normativa. Si bien es cierto, en el artículo 21 constitucional se establecen las funciones específicas de seguridad pública para los cuerpos policiales, también es cierto que, y no me van a dejar mentir, en los ordenamientos jurídicos que reglamentan la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Ejército, Fuerza Aérea, también está el auxilio de la ciudadanía. Digo, todo es cuestión de justificarlo en el informe policial homologado. A eso me refiero, o sea que los compañeros de Marina, no estamos atacando a los compañeros de Marina, sino estamos tratando de que se sientan respaldados, que sí pueden actuar en una situación, porque hay compañeros que me han dicho, no, pues es que los compañeros de Marina sí tienen seguridad, pero el otro día me tenían abajo y no metieron la mano porque según ellos solo seguridad perimetral. Lo que sí se necesitaría en un momento dado, si solo es un elemento y son más personas agresivas, entonces saber si la Marina, los compañeros de Marina pueden apoyar al compañero que está abajo prácticamente, batallando con el detenido. Entonces,
si no, que los compañeros acá escuchen de que si no tienen ningún problema para actuar, para que en un momento dado sea abierto, ¿no? Que no se lleven esa duda de que no, solo seguridad perimetral y que el compañero de policía pues a ver cómo haga su detención. ¿Es cuánto? Sí, claro que pueden participar, pero puede ser todo eso hay que robustecer nuestro soporte documental para que prospere todo nuestro asunto. Y para ello, pues obviamente si participan, es necesario que ratifiquen su actuar en las fiscalías. No que el fiscal diga, a ver, no, yo no quiero firmar nada, siéntanse con el respaldo y todo, porque al final de cuentas, pues, para eso estamos, ¿no? Para atender a la ciudadanía. Bueno, han habido casos en los que los compañeros de nosotros, cuando nos encontramos realizando proyectos y vamos a hacer alguna detención, únicamente, evidentemente, cuando trabajamos en conjunto con las instituciones, nada más somos hablando de los supermercados. Nosotros vamos a hacer una detención en alguna colonia, en alguna cerrada o en algún lugar donde, si a la persona se le indica que hay la detención, el vecino ya vio los familiares y empiezan a salir una cantidad de números excesiva para nosotros, y hay ocasiones en las que los compañeros religiosos tardan en llegar. ¿Cómo justificaríamos nosotros, por ejemplo, la detención o el uso de la fuerza si con lo que contamos es con el armamento que nos hemos dotado? En este caso, han habido casos en otros estados, por ejemplo, hubo un caso con el ejército en Sinaloa, en donde fueron superados por números, los encerraron en camionetas, y hubo un oficial el cual tuvo a bien determinar bajo su criterio ocupar su arma para espantar, ¿no? En este caso, a los ciudadanos. Pero, por ejemplo, aquí se tiende mucho eso de que salen con machetes y salen con medios para repelernos a nosotros, ¿no? Y nos superan en números. Ahí, por ejemplo, se perdería un poquito lo de la proporcionalidad, ¿no? Porque hay cosas que no acordamos con los patrones provinciales o más bien nos superan el número. Entonces ahí, por ejemplo, ¿cómo sería justificar el uso del armamento para nosotros neutralizar o poder controlar a esas masas? Bien, señalas una palabra clave que es neutralizar. Para neutralizar a una persona, un objetivo, hablar del uso de conceptos o términos que a veces usan en otras corporaciones, va en la medida de la agresión. O sea, si del lado de los agresores hay armamento, ya hay disparos, evidentemente está justificada tu forma de repeler la agresión, porque incluso ya es un tema de salvaguardar integridades. Entonces, pero si nada más son machetes, son piedras, pues evidentemente sí ha habido desproporción si accionas arma de fuego contra machetes y piedras. Entonces, ya se entiende la proporcionalidad de la fuerza. Sé que es delicado este tema de calificar en qué momento voy a accionar mi arma, en qué momento no la voy a accionar, si voy a hacer disparos al aire, o le voy a disparar a los pies, o le voy a disparar al vehículo. Todo eso, al momento de que yo lo narre, tiene que cuadrar con el resto de los datos de prueba, porque si yo digo una cosa, que yo disparé a las llantas del vehículo, pero las periciales, los disparos están en el parabrisas de los detenidos, pues entonces el primer respondiente no disparó hacia las llantas como lo señaló, disparó a matar, como dices, disparó a neutralizar. Entonces tenemos que tener cuidado que la proporción esté justificada. Si no se da la agresión como tal, en la proporción en la que yo voy interviniendo, pues mi intervención no va a estar debidamente sustentada. Aunque yo incluso, pues me han dicho aquí mucho en el sistema tradicional, el papel lo aguanta todo. Le podemos poner muchas cosas de cómo queda la detención, pero el tema probatorio, testigos, como señalas, vecinos, que no falta el vecino chismoso que saca el celular y graba. Y entonces la narrativa de Biblia respondiente a una y alguien pide que se sale de control, porque inmediatamente lo suben a redes y ya no hay forma de pararlo y queda evidenciada la forma en que realmente ocurrió la detención. Entonces, volviendo al punto, si la agresión amerita
el accionamiento de la fuerza de fuego tiene que ser en esa proporción, es decir, hubo disparos de parte de los presuntos hacia nosotros, los responsables, o no lo hubo. ¿Sí? Y lo mismo, las mismas técnicas que ustedes tienen, soy desconocedor de los protocolos que tienen, si son superados el número, quiero pensar que debe haber un protocolo que establezca que se debe mantener al margen, incluso hasta retirarse, no lo sé, no sé si el protocolo lo mandaría de esta manera, pero pues estar revisando constantemente los protocolos o actualizando constantemente para ver qué hacer cuando somos superados el número, qué hacer cuando es la ciudadanía la que está arropando o protegiendo a los presuntos. Por eso hablaba del ejemplo de las cuarterillas o las vecindades donde nosotros sabe gente que complica tu intervención. Claro, y fíjate que algo que nos respalda aquí mucho es un principio del uso de la fuerza, que es el de absoluta necesidad, es decir, que el uso de la fuerza sea la última alternativa. ¿Qué pasa en esa situación? Peligra la vida y integridad de los compañeros de las Fuerzas Armadas, de las personas que se están amotinando. Y aquí viene una palabra muy clave: priorizar. Si tienen oportunidad, chequen el protocolo de traslado que emitió el sistema del Secretariado Ejecutivo. O sea, el protocolo de traslado es un protocolo a nivel nacional aplicable para los cuerpos de seguridad. Lo emitió el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí se van a encontrar con esta palabra muy clave, la priorización, y se los cuento porque ya nos ha pasado. Tuvimos un caso en un poblado de Cantumilquín, en donde la gente se empezó a amotinar y empezaron a lanzar piedras para que no se llevaran a los detenidos. Pero ¿qué pasa? Los elementos ya tenían a los detenidos a bordo de las unidades, y esas piedras, obviamente, pues hasta ponen en peligro la integridad y vida no solamente de nosotros, sino de los detenidos. ¿Y cómo justificamos eso? Conforme al protocolo nacional, protocolo de traslado, priorizamos el lugar. No dio tiempo ahí de explicar las causas y motivos por las cuales están siendo detenidos, de realizar una inspección punto por punto, de inspeccionar un vehículo, no, porque ya tenemos ahí en riesgo la integridad de vida tanto de nosotros como de las personas detenidas. Entonces, ¿qué hicimos? Priorizamos. Vámonos del lugar. Aquí yo me gustaría comentarles, el uso de la fuerza debe de ser siempre orientado a la protección de la vida, integridad personal y dignidad humana. Por lo tanto, las autoridades tenemos la responsabilidad de priorizar medios no violentos, respetar la presunción de inocencia, evitar tratos crueles e inhumanos y garantizar el debido proceso de toda la persona detenida y promover la transparencia y la confianza ciudadana. Entonces, creo que esto también es importante que lo consideren. Buenas tardes, soy el sargento segundo dactiloscopista Roberto Carlos Ruiz Castro. Soy licenciado en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales. Estuve 3 años de apoyo en la Fiscalía General de la República en Acapulco, Guerrero. Bueno, con esto quiero agradecerles primeramente por el evento. La verdad sí nutre al personal interesado, porque pues la mayoría de aquí realizamos las funciones. A lo que voy es que sí estoy de acuerdo en todo lo que ustedes dicen, pero también del otro lado del escritorio también se lleva a cabo una batalla. Entonces del otro lado del escritorio yo también estoy de acuerdo con ellos, porque a veces me ha tocado estar en oficina, a veces me ha tocado estar en operativo. Me he dado cuenta que tiene mucho que ver las leyes. O sea, tiene razón como lo dice, pero también es muy importante que reconozcamos que las leyes se tienen que ir actualizando. Entonces, si vemos que el reloj no funciona, porque algo anda mal, ¿no? A veces es con una intención. En este caso, si queremos mejorar y que funcione, tenemos que hacer que funcione la ley, porque hay muchas lagunas. Hay que exactamente como dijo el magistrado, a veces pasa a hacer esto algo subjetivo, porque dice, es que no lo describió bien, y por eso, como dice, en algunas situaciones han llegado a salir libres las personas que ya tienen las demás pruebas, pero resulta que como esa parte que es el debido proceso, como ya le empezaron a llamar, pues pasan a salir en libertad. Les voy a comentar un caso.
que me sucedió en Durango, la Rosilla Durango. No sé quién haya tenido la suerte o desdicha de ir por allá, porque de verdad es el lugar más frío de México. A veces por desconocimiento o por falta de estos eventos, es que muchas veces no sabemos cómo reaccionar. Bueno, resulta que mataron a una familia en ese lugar. Nadie quiso ir, no había Guardia Nacional que fuera, no había ministeriales, nadie quiso ir. Entonces, por orden superior, nos mandaron a traer a nosotros. En este caso éramos el 71 batallón de infantería, y fuimos a la Rocío de Manga. A los cuerpos ya lo habían sacado, pero el mando quería saber qué había ocurrido. Entonces nosotros nos dirigimos hasta allá, hasta el corazoncito de la tierra entre Chihuahua y Durango. No había gente, no hay gente ahí, o sea, la gente poquita que nos encontrábamos se asombraba porque nunca habían visto una patrulla por allí. Y nos decían exactamente eso, nunca había pasado nadie por aquí. Alguien a veces apiadaban de nosotros, nos llevaban algo de alimento así, porque no hay nada, O sea, llevas lo poquito que llevas y si se te acaba, se te acaba. A lo que voy es que en esos lugares es muy difícil la comunicación. Había una persona, una tiendita que te vendía las fichas para que tú puedas recargar tu celular con internet, carísimo por cierto, y ya te pudiera comunicar, pero allá no hay señal para nada. Entonces unos compañeros se fueron a la tienda, mientras nosotros estábamos acomodando para pernoctar en una cancha, así al aire libre. Entonces lo que sucedió es que escuchamos unos disparos. Uno reconoce el disparo del FX, el que traemos. Escuchamos y nos quedamos viendo todos, ¿no? Y que vamos, nos subimos todos a los vehículos y llegamos a apoyar a los compañeros. Bueno, pues cuando nosotros llegamos, mis compañeros ya estaban tirados, repeliendo la agresión. Pues la historia es que cuando ellos iban dando la tiendita, venían sicarios saliendo de ahí de la tiendita con sus armas por acá. Y pues los compañeros la verdad llevaban el arma acá a la mochilita. Entonces cuando se dieron cuenta y los tenían ahí, en lo que agarraron su arma, se acomodaron para decirles que se detuvieran, que alto ahí. Los elementos corren, los sicarios corren y ellos le gritaban, pero pues no sabían qué hacer, ¿no? Aquí los tenían cerquita, pero no los pudieron someter. Lo que hicieron aquellos elementos, se dieron la vuelta y empezaron a rafaguearse con ellos. Nuestros compañeros se tiraron al suelo y posteriormente repelieron la agresión. Pero o sea, después de tenerlos aquí a 2 metros, pues no sabes qué hacer. Esa es una enseñanza, ahora una experiencia. Y de verdad, gracias por el evento. Hablan mucho de concentrar siempre en el VIH. Yo cuando fui al curso me sentí que me quedaba de VIH. En el tiempo en que yo fui al curso, me dijeron nada como una historia, o sea, vi la historia de lo que pasó, lo que ustedes están diciendo. Pero qué tan importante es justificar con leyes, es decir, oye, yo sé, la fuerza es la primera orden que y llegar informado, hacer presencia y todo eso, pero qué tanto es, dependiendo ahora sí de la competencia, justificar con artículos, con leyes, el IPH no solamente es narrar, como ustedes dicen, llegué, hice lo otro, o conforme al artículo número 1 de la ley, llevar a tratar al licenciado de lo que le llega a usted de derechos humanos, digamos, del uso de la fuerza, ¿qué tanto han llegado a recomendaciones o qué tanto, digamos, es el porcentaje que los compañeros policías han hecho bien o han hecho mal las cosas? Hacemos eso. Ok, nos llegan muchísimas quejas. Bueno, la queja es un derecho ciudadano como tal. Estamos expuestos a que se quejen de muchos servidores públicos, tanto más a ustedes que hacen una intervención con la ciudadanía. Sin embargo, de 2023, 24 y 25, que serían los últimos 3 años, la Comisión ha emitido únicamente una recomendación por uso de la fuerza, que derivado de eso fue un homicidio de una persona. Esta fue en Playa del Carmen, Quintana Roo.
y pues fue por un golpe que el policía le dio al ciudadano en la cabeza y desafortunadamente perdió la vida. Casos relevantes, pues el que comenté de manera inicial, que fue el de Victoria Salazar. Y bueno, yo creo que del total de las quejas, la mayoría se concluyen, pero sí hay ciertas que llegan a una recomendación, pues efectivamente se comprueba el hecho violatorio. Entonces son relativamente pocas, sin embargo no doy un número específico, ya que muchas quejas todavía se encuentran en integración. La fundamentación. ¿Qué podría decir a los policías para el grado de limpiar? Yo entiendo que hablan de justificar la parte, pero a su experiencia es muy importante hablar de toda la historia y fundamental, solamente parte de la historia bien fundada. Sí, como hemos estado comentando, yo creo que es muy importante contar la historia como tal, desde hemos instalado en intervenciones anteriores. Si la persona me dijo que eres una madre, lo voy a poner, es importante mucho contar la historia, cómo lo encontraste, de qué manera lo encontraste, porque todas esas situaciones tomamos en cuenta. No es el único documento que se toma en cuenta, evidentemente pedimos, como les comentaba, si lo ponen a disposición de fiscalía, si lo ponen a disposición de jueces cívicos como primeros respondientes, nosotros solicitamos y nos allegamos de más información que vaya acreditando. Incluso derivado de todos estos hechos también se implementó el tema de las cámaras que tienen ustedes dentro de sus uniformes. Esas cámaras a veces a nosotros nos es muy útil, porque de ahí podemos ver si realmente tuvieron una debida diligencia en su intervención policial. Sí, mira, es muy buena tu pregunta porque hay que dejar las cosas claras. El responsable jurídico es el Ministerio Público. No por nada al fiscal general de la República le llaman el abogado de la nación. El fiscal del Estado le llaman el primer abogado del Estado. Los ministerios públicos, de acuerdo a la Constitución, tienen la carga de probar. Son los operadores jurídicos. Y por ello la existencia de que en el IPH, la palabra fundar, no la entiendan como el fundar jurídicamente, sino fundar fácticamente. Hace un momento decía, detalles no es sinónimo de abundancia, detalles es precisiones puntuales de lo que ocurrió, para que en esa medida el Ministerio Público, con base al Código Nacional, con base a jurisprudencias, con base al cuerpo de leyes que tenga que invocar, le oferte al juez y el juez le dé la razón, y de esa manera se califique de legal una detención. Hace un momento le comentaba yo al rector, retomando el comentario del compañero que te precedió, de las leyes, le decía sobre la reforma judicial, le comenté que su servidor no participó en la reforma, en la elección, por coherencia, no participé en la elección, así que voy a terminar mi encargo en el mes de septiembre, el 31 de agosto, después de 21 años de carrera judicial. Pero mi comentario va más allá de dolerme en esta situación y decir es que se perdió la oportunidad de realizar una verdadera reforma judicial, una reforma al sistema de justicia, es decir, reformar la ley de amparo, reformar la ley penal, reformar la ley adjetiva, reformar muchas leyes para que precisamente en la problemática que enfrenta el primer respondiente, en las problemáticas que enfrenta el Ministerio Público, el defensor, el juez, el magistrado, etcétera, pues tengamos mejores herramientas jurídicas para poder dar mejores respuestas a la ciudadanía. Entonces, eso comentaba yo justamente al inicio del evento, de que se perdió esa oportunidad y se concentraron más en el cambio de jueces. Realmente eso no es una reforma, cambiar operadores no es una reforma de fondo. Pero regresando al anterior punto, es el Ministerio Público el que tiene la carga probatoria y la carga jurídica. Él es el responsable de armar una teoría jurídica para defender o sustentar la intervención de ustedes. En juicio también son los encargados
de defender a sus medios de prueba, de objetar las pruebas, objetar las preguntas de su contraparte. Y en esa medida los jueces, pues más o menos estarán más cercanos a producir un fallo pues apegado a justicia más que a derecho. Que también vale, bueno, para terminar, justicia y derecho no es sinónimo. A veces la ley, el derecho está peleada con la justicia. Y ahí es donde está el tema que comenta el compañero. Necesitamos leyes, reformas a leyes para que el derecho sea justo y la justicia. Respecto a la pregunta, si plasmar o no como tal los preceptos legales en el informe policial juzgado, yo diría que no plasmamos conforme al artículo 21, se encontramos realizando. ¿Por qué? No nos olvidemos de que al final de cuentas, como todo proceso penal, es un debate. Poner artículos también sería darle armas de más a la defensa. Con eso igual la defensa nos puede decir, mira, sí, el artículo 21 dice esto, pero también dice, puede que ahí encuentre alguna deficiencia. Entonces, igual no olvidemos de que al final de cuentas es el fiscal del Ministerio Público quien realiza la valoración jurídica y lleva el debate en la audiencia. ¿Quién va a determinar si el hecho que nosotros pusimos a disposición cuenta con sus elementos integradores de tipicidad, antijudicidad, culpabilidad, imputabilidad, punibilidad, responsabilidad de conducta? Eso lo hace el Ministerio Público. Ya a nosotros nos compete esclarecer bien los hechos, como yo mencionaba al principio, de manera fundada y motivada. Pero yo diría no adentrarnos y plasmar expresamente figuras, preceptos legales, porque igual eso nos puede perjudicar respecto a lo que manifiesta la defensa. Concluimos con la otra pregunta con el argumento de la Guardia Nacional. Buenas tardes. Yo creo que antes de un correcto llenado de IPH debemos de fomentar una buena actuación como servidores públicos, ¿no? Pero igual que el compañero de la Guardia Nacional, existen preocupaciones como servidores públicos. Uno de ellos es el caso de que llevemos a cabo una detención y se formen multitudes y tal vez todo se salga de control y ejerzamos el uso de la fuerza. ¿En qué aspecto? Ustedes mencionaban que se pueden utilizar las dos personas machetes, palos, piedras, y básicamente nosotros salimos con 2 camionetas, al mucho. Si nos llegan a sobrepasar y ellos atentan contra la vida a través de mi tripulación o contra mi persona, entonces yo creo que existen, se pueden hacer detonaciones en áreas no sensibles, es decir, en áreas verdes del cuerpo humano para no causar daño o ayudar en contra de la muerte. Pero en ese caso, si se realizaran ese tipo de disparos y esas cuestiones, las leyes, al final de cuentas, casi la mayoría de servidores públicos pues, salimos perdiendo en ese aspecto, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez la capacidad del PFX cuando es comparado, a diferencia de que sean 30 o 40 personas con machetes, y seamos únicamente 8 o 10 personas con PFX. Yo creo que lo primero se debe ejercer disparos al aire para que después, si existe mayor peligro, afectar las áreas no vulnerables de la agresión. Pero en ese caso, ¿cómo queremos con el apoyo de las leyes hacia el También es muy atinada tu intervención, tu pregunta, porque el Código Penal, casi todos los códigos penales tienen las mismas figuras del artículo 20, lo que le llaman causas de adversidad, causas de justificación, y ahí de pronto entra la legítima defensa, entra también el cumplimiento del deber, que van a justificar jurídicamente la intervención de un sujeto activo, en este caso desde un ciudadano hasta el primer respondiente. Es un trabajo del área jurídica de la corporación de la que se trate, en su momento, pues, el brindar la asesoría, brindar el apoyo jurídico o la coordinación con la Defensoría Pública para que en su momento se pueda dar el debido apoyo legal. Ineludiblemente van a tener que ser consignados o ser puestos a disposición del Ministerio Público. ¿Por qué razón? Porque se tiene que determinar lo que uno ya sabe que ocurrió, pero el Ministerio Público lo desconoce y sobre todo todavía no lo tiene vaciado en una carpeta de investigación. Lo ideal es que todo esto sea un tránsito lo más rápido posible para que el compañero, en el cumplimiento de deber o de una situación extrema como la que comenta,
pues tuviera que pasar el menor tiempo posible retenido o privado de la libertad. Ahí ya depende la agilidad de que las fiscalías puedan realizar sus actos de investigación para poder deslindar de responsabilidad. Para no meterme en cuestiones muy técnicas, el delito se da porque incluye la descripción del Código Penal, pero la tablita o la justificación, la salida pues, jurídica que está en el 20 del Código Penal, donde establece las causas de justificación que puede haber para poder determinar que no hay responsabilidad penal. Es decir, sí hay delito, pero no hay responsabilidad, por ejemplo. Claro, y es muy cierto lo que menciona, siempre hay consecuencias. Después de la intervención, viene, ¿verdad?, quejas ante el órgano de control interno de cada institución, denuncias ante la Fiscalía, quejas de derechos humanos, pero volvemos a lo mismo, siempre y cuando justifiquemos nosotros el actual, no vamos a tener alguna consecuencia o resultado desfavorable. Por ejemplo, y aquí está la segunda visitadora, cuando se inicia una queja, la propia Comisión de Derechos Humanos requiere a la autoridad para que informe de manera pormenorizada ciertos puntos, ¿verdad?, sobre la detención, es decir, el fundamento emotivo, los elementos que participaron, cómo fue su traslado, y si por parte de nuestra institución se contesta bien, tenemos de respaldo el mejor policial o abogado, crean que no vamos a tener alguna consecuencia. Sí, justamente lo que le comentaba tu compañero, no podemos controlar el ingreso de quejas. La ciudadanía es un derecho y se va a quejar, pero que se determine alguna responsabilidad, pues ya va a depender de la investigación y en su caso el área jurídica que se va a respaldar mucho de tu informe. De esta manera, culminamos con el primer conversatorio de usted denominado Principios Rectores del Uso de la Fuerza. Muchísimas gracias a nuestros expertos por habernos acompañado en esta jornada. Para finalizar, agradecemos a nuestros expertos por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. De igual forma, se le agradece a todo el público presente, así como sus comentarios, dudas y preguntas realizadas durante el conversatorio. A continuación, procederemos a la entrega de agradecimientos a nuestros expertos, que a la letra dicen: la Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad de Quintana Roo otorga y presenta agradecimiento por su destacada participación como panelista en el conversatorio Principios Rectores del Uso de la Fuerza, dirigido a personal activo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, policías activos de los municipios de Benito Juárez, San Ángeles y Lázaro Cárdenas, así como a elementos de la Guardia Nacional y SEDEN. Magistrado Pedro Pablo Álvarez Vega. Licenciada Leslie Sánchez Lechuga. Licenciado Diego Rafael Sánchez Ojeda. Licenciado Abraham Orellana Rosales. Es así como damos por concluido el conversatorio en C, Principios Rectores del Uso de la Fuerza.
pasen un excelente